Voy a poner. Bastante, eh, pero ese es el cálculo del EBITDA, o cómo se haría el EBITDA en una compañía. Entonces, ¿qué decimos? La del EBITDA es la utilidad operativa, le vamos a sumar la depreciación y le vamos a sumar la amortización. Y eso nos va a dar el EBITDA. Otros dicen, no, es que yo lo hago de la utilidad neta, lo importante es llegar al mismo resultado. Esta me parece una forma muy práctica de hacerlo. Eh, ¿Qué es el EBITDA o para qué sirve el EBITDA? De pronto cuando vamos a juntas de compañía nos dicen, no, es que esta empresa está muy bien porque tiene un EBITDA positivo. Entonces acá yo tengo cierta contradicción y es lo siguiente, el EBITDA es muy importante, pero no es lo único y es una parte, una sola partecita de la empresa. Por eso tenemos que analizar otros indicadores. Entonces, ¿qué falencias tiene ese EBITDA o por qué no es tan efectivo ese EBITDA a la hora de usted analizar o tomar decisiones? Primero, porque el EBITDA le faltan algunos conceptos. De hecho, el EBITDA no es flujo de caja. El EBITDA simplemente es la utilidad operativa. ¿Qué le falta a ese EBITDA? No le hemos restado impuestos, no le hemos restado atención de servicio a la deuda. Entonces, mire que aquí solamente nos están hablando de una utilidad operativa en términos del estado de resultados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ese EBITDA no tiene impuestos, ¿sí o no? Porque los impuestos son después, bueno, como ustedes ven, los impuestos son para acá después de los gastos financieros y los ingresos operacionales y gastos no operacionales. Ese EBITDA tampoco tiene atención al servicio a la deuda. ¿Cómo qué? Como obligaciones financieras y como el abono de capital e intereses. Tampoco tiene las inversiones incrementales en capital de trabajo, que ese es el tema que me va a centrar hoy. Y el EBITDA tampoco tiene la reposición de activos fijos, porque es que yo no puedo empezar a repartir dividendos, a hacer fiestas alegres, como se dice en Paisa, con un EBITDA, porque tengo EBITDA. Mire todos los compromisos que todavía me faltan para tener en cuenta en un flujo de caja. Entonces, un flujo de caja debe llevar impuestos, debe llevar atención de servicio a la deuda, inversiones requeridas en capital de trabajo que ya les voy a explicar y reposición de activos fijos. Y además de eso, repartir dividendos. Entonces, en algunas partes nos dicen es que el EBITDA es considerado como un indicador de valor en la medida que afecta al flujo de caja. Claro, afecta al flujo de caja, porque mire que es que tengo ventas, menos costos, utilidad bruta, ¿cierto? Menos gastos de ventas para llegar a la utilidad operativa. Pero digamos que este es un pedazo. Entonces es una parte del análisis que les quería compartir antes de empezar con el tema de KTNO. Entonces, el EBITDA no es flujo de caja, el EBITDA hace parte del flujo de caja. Es importante, sí, porque es que si ustedes de la utilidad operativa ya tiene un negativo, o sea, una pérdida operacional, y de ahí para abajo, entre más negativo le reste, pues más negativo va a ser su flujo de caja. Pero el EBITDA es una medida de gestión para analizar parcialmente. Porque cuando yo hago un verdadero flujo de caja, ¿qué estoy teniendo? ¿Qué me faltó? Los impuestos, los incrementos, en CATNO el incremento en activos fijos para llegar a un flujo de caja libre y restar el servicio de la deuda. Ahí sí podríamos estar hablando de un flujo de caja libre para el propietario. Dentro del EBITDA tenemos otro indicador, pues de este tema que se llama el margen EBITDA, que simplemente es coger el EBITDA sobre las ventas netas. Ahorita ustedes se van a dar cuenta porque empecé con estos dos indicadores, porque los vamos a analizar, o los vamos a tener en cuenta para el análisis del KTNO. Entonces, simplemente, ¿qué me muestra este indicador? Que simplemente coger el EBITDA sobre las ventas netas. Muestra los centavos que quedan disponibles por cada peso vendido para atender los 5 compromisos del flujo de caja antes mencionado. ¿Y cuáles son los 5 compromisos del flujo de caja antes mencionado? Pago de impuestos, pago de dividendos, reposición de capital de trabajo, reposición de activos fijos, porque es que un flujo de caja no solamente son ingresos menos gastos en efectivo, un flujo de caja a nivel empresarial o para valoración de empresas tendrá que tener todos estos componentes. Yo no me puedo hacer cuentas alegres solamente por tener un EBITDA positivo o un flujo de caja de ingresos menos costos menos gastos cuando ya les acabo de explicar que existen otros indicadores muy, pero muy importantes, otros conceptos, otras variables muy importantes que yo debería de incluir en mi flujo de caja. Entonces, esas son las falencias del EBITDA que no contempla todo esto. Ahora vamos a empezar a hablar ahora sí, del análisis financiero del capital de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿yo para qué hago este análisis financiero del capital de trabajo? Entonces, este concepto se asocia mucho con la problemática de la compañía.
Y entre más capital de trabajo yo necesite para operar, menos líquido soy. Entre menos capital necesite, más líquido voy a hacer. Y ya vamos a entrar en materia, ¿cierto? La correcta administración de ese capital de trabajo me permite cumplir con estos 5 compromisos. Impuestos, atención al servicio a la deuda, inversiones en KTO, a reposición de activos fijos, dividendos, entre otros. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el KT, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? El KT es el capital porque la empresa trabaja, corresponde a los recursos que una empresa mantiene o requiere para llevar a cabo sus operaciones. Este también es denominado capital circular. Entonces, esa es como la primera partecita del KT. El KT debe entenderse no como una magnitud, sino como una proporción de las ventas. Hay empresas que requieren más centavos de KT que otras para poder vender una unidad monetaria. Y aquí empezamos. Entonces, es una medida de gestión empresarial que contempla las cuentas por cobrar y los inventarios, ¿cierto? ¿De dónde saco estas dos cuentas? Del balance general a diciembre 31 o al periodo que esté analizando. Resulta que estas dos cuentas, como ustedes las pueden ver, cuentas por cobrar y inventarios, van ligadas directamente con el flujo de efectivo. Y puede hacer que el buen manejo o el mal manejo de estas dos cuentas puede hacer o que su caja esté muy bien y usted pueda cumplir muchos compromisos que tiene la compañía, o al contrario, que su caja colapse y que ni siquiera tenga con qué cubrir los proveedores y pagarle, por ejemplo, a los bancos. Ese KT resulta que cuando se tiene mucho grado de rivalidad entre el sector, ese KT se empieza a afectar. ¿Por qué? Porque como ustedes ya vieron, tienen dos cuentas muy importantes, las cuentas por cobrar y los inventarios. Entonces, ¿yo a quién le compro? Al que me dé más plazo. Entonces, cuando usted le está diciendo a su cliente, tranquilo, lleve más, en estos días me paga, y le sigue soltando mercancía, usted lo que está haciendo es que usted le está cuadrando el flujo de caja a su cliente, pero el suyo no. Eso es una clara destrucción de valor. ¿Por qué? Porque a medida que pase el tiempo, usted se va a volver más ilíquido. Entonces, a veces cuando hay un grado de rivalidad en ese sector, yo le compro al que me dé más plazo. Entonces, a veces las compañías caemos en ese mercado o en ese error, que simplemente porque un cliente es del cliente de toda la vida, es el cliente que siempre me compra, le seguimos dando mucho más plazos. De hecho, yo debería analizar mi cartera, no solo con datos internos, sino con datos externos. ¿Por qué? Porque puede que ese cliente a mí es el que me paga mal, ¿cierto? Pero al resto del mundo le está pagando bien. O al contrario, al resto del mundo le está pagando mal y a mí me está pagando bien, pero ya casi me va a empezar a pagar mal a mí. Por eso yo tengo que analizar mucho a mis clientes. ¿Con qué? Con data crédito. Tengo que hacer un buen estudio de crédito porque eso me afecta el KT. Entonces, como les estaba diciendo, ese KT o KTO representa lo que una empresa requiere para operar y que está representado por el dinero necesario para financiar sus cuentas por cobrar y sus inventarios. Entonces, aquí tenemos que el KTO o el KT son la suma de las cuentas por cobrar más los inventarios. Entonces, vamos a realizar este ejercicio sencillito. Resulta que yo tengo unas ventas de 1.000 para el año 1 y de 1.200 para el año 2. Tengo unas cuentas por cobrar a 90 días para el año 1 de 250 y para el año 2 de 300. Y unos inventarios de 50 y 60 respectivamente. Y me están pidiendo que por favor haga el KTO de la compañía. Entonces yo simplemente hago el KTO, que es la suma de las cuentas corporadas de los inventarios, 300 más, y acá 360. Y hago la variación. En el KTO la hago absoluta. Simplemente cojo 360 menos 300, eso me da 60. Pero ¿qué sucede? Hago el crecimiento o en cuánto incrementaron mis ventas, mis cuentas corporales y mis inventarios, que simplemente es un análisis, usted simplemente dice año 2 menos año 1 dividido año 1%, eso es una regla pues de 3 básica, y nos dio que todas las cuentas incrementaron en un 20%, y que mi KTO pasó de 300 a 360 millones de pesos en este caso. Entonces, la inversión incremental del KT debe ser financiada con el flujo de caja de la compañía, y este flujo de caja está, ahí sí hablamos en términos de vida. Las cuentas por cobrar y los inventarios crecieron al mismo ritmo de las ventas. Casi que yo aquí lo que estoy haciendo es crecer por crecer.
Y acuerde una regla número 1 de las finanzas que me dice, ¿qué pasa? Cuando yo vaya a crecer, tengo que crecer con rentabilidad. Entonces aquí, me ganaba lo mismo, digamos que me ganaba lo mismo, tenía un KT de 300, pero ese incremento de ventas no fue suficiente, porque mis cuentas por cobrar y mis inventarios también crecieron al mismo ritmo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo estoy vendiendo, incrementando, se me está quedando reflejado en las cuentas por cobrar o en el inventario. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? Acá, pues, en este ejercicio, simplemente es como un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque todas las cuentas crecieron iguales. Segundo ejercicio, resulta que las cuentas por cobrar y los inventarios crecen a un ritmo superior al de las ventas. ¿Esto sé qué significa? Que la empresa está acumulando fondos ociosos o improductivos, generando un costo de oportunidad a la empresa. Entonces, en el mismo ejemplo, acá cambió una variable, simplemente las cuentas por cobrar, entonces me lleva las cuentas por cobrar y los inventarios, entonces dice que las ventas crecieron en un 20%, mientras que las cuentas por cobrar crecieron en un 34% y los inventarios crecieron en un 30%. Entonces, lo que yo debería revisar es en cuánto porcentualmente incrementaron mis ventas y mis cuentas por cobrar y inventarios. Acá es una clara ¿qué? Destrucción de valor. Porque si crecí en ventas, 20%, pero ¿dónde me está quedando represada la plata? En las cuentas por cobrar y en los inventarios. Este KTO, que es la suma de las cuentas por cobrar y los inventarios, pasaron de 300 a 400 pesos. ¿Qué significa? Que estos 100, ¿quién los tiene que asumir? La compañía. ¿Quién tiene que asumir estos 100? El flujo de caja. ¿Y dónde se me está quedando represado? En las cuentas por cobrar y los inventarios. Por eso, este indicador es muy ligadito, pues este análisis, este cateo, tiene que ser muy ligado a las políticas que usted tenga de cartera y de inventario en la compañía. Y se debe hacer un estricto seguimiento. Entonces, los gerentes financieros son los llamados a hacer el detalle de este cateo, el detalle de estas cuentas por cobrar, el detalle de los inventarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los inventarios yo podría aplicar una técnica muy conocida por ustedes que se llama Just Time. Solo tener lo que necesito para la venta. Tampoco es que voy a dejar de vender porque no tengo el inventario, pero eso hace las grandes empresas multinacionales en Estados Unidos. Solamente aplican Just Time, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tener esos inventarios a mí me genera una mala gestión del cateo, ¿cierto? O del KTNO que ya voy para allá. ¿Y qué pasa eso? ¿Y qué pasa con eso? Significa que mi efectivo, mi flujo de caja se está quedando represado en inventarios. Por eso ellos mantienen estos rubros pequeñitos. Esa es la idea, que estas cuentas por cobrar esos inventarios no crezcan a un ritmo superior que las ventas, porque cuando crecen a un ritmo superior de las ventas es una clara destrucción de valor. ¿Qué significa? Que yo estoy siendo menos óptimo, que yo no tengo una buena administración del KTO. Por eso, las cuentas por cobrar y los inventarios, si usted los ve en el activo, en las cuentas de balance, están ligadas directamente con la caja de la compañía. Y una mala administración, una mala gestión de estas dos cuentas, lo que quiere decir es que yo estoy siendo ineficiente. Ahora sí, vamos al capital de trabajo, que le vamos a agregar una variable, y son los que, los proveedores, ¿sí o no? Entonces miremos el ejemplo de abajo. Dice, el mismo ejemplo de ahorita, las ventas, 1.200 para el año 2 y 1.000 para el 1, las cuentas por cobrar crecieron en un 20%, los inventarios en un 20%, aquí hay el cateo, pero le agrego una nueva variable, que son las cuentas por pagar a proveedores. Entonces, aquí le agregamos un ingrediente a este ejemplo, que es las cuentas por pagar o proveedores, que son también muy importantes en el tema, de efectivo de la compañía, ¿cierto? Que es que yo le pago a los proveedores más tarde y que yo recupero más ligero. Sí, esa es una buena política. Pero también cuando usted no le paga a los proveedores en el tiempo que es, también tiene problemas y también está teniendo un mal manejo del KTNO. Entonces, el capital de trabajo neto operativo, en nuestro ejemplo, simplemente escoger las cuentas por cobrar más los inventarios, eso me da el KTO, y le resto las cuentas por pagar a proveedores. Pero es que yo en mi balance tengo cuentas por pagar, tengo proveedores, tengo impuestos por pagar, tengo obligaciones financieras.
ya es criterio del analista que debe incluir. ¿Yo qué aconsejo? La fórmula o la finanza nos dice que incluyamos los proveedores, pero si usted tiene unos impuestos, por ejemplo, de corto plazo, y no me refiero a renta, sino a un IVA, una retención en la fuente, que hacen parte de mi capital circulante, yo también los puedo sumar ahí. Por ahora nos quedamos en que son las cuentas por pagar a proveedores, ¿cierto? Ah, que es que yo no los, eso simplemente es contable, y son cuentas por pagar a proveedores, pero es que yo no necesito para el capital circulante, mejor dicho. Lo que le quiere decir este análisis de capital de trabajo en cuanto a proveedores es que usted debería incluir todos aquellos rubros en el KTNO, en la cuenta de cuentas por pagar a proveedores que sean corrientes. ¿Va a incorporar una obligación financiera? No, ¿cierto? Porque las obligaciones financieras también las puedo tener de corto y de largo plazo, pero acuérdense que este analista es relacionado con el capital neto de trabajo. Listo. Ahora vamos a revisar. Ya aprendimos a hallar el KTNO y el KT y hacerle su respectivo análisis. Entonces, KT o KTO, como lo quiera llamar, simplemente son los inventarios y las cuentas por cobrar, que no pueden crecer a un ritmo superior a las ventas, porque es una clara destrucción de valor. Y también ya vimos el KTNO, que simplemente son los inventarios o las cuentas por cobrar menos los proveedores, o aquellos rubros que yo considero importantes de corrientes, ¿cierto? De pasivos corrientes, que yo necesito incorporar en mi KTO. Acuérdense que estamos hablando de liquidez, de flujo de efectivo. Y la buena o la mala administración de este flujo de caja, de eso depende de mi productividad de capital de trabajo. Entonces, ¿cómo analizar mi productividad de capital de trabajo? Entonces, para esto nace un indicador que se llama PKT, Productividad del Capital de Trabajo. Este es muy sencillito. Simplemente yo en el numerador voy a colocar el KTNO, que ya lo aprendí allá, inventarios, cuentas por cobrar, menos proveedores. Y lo voy a ir entre las ventas. ¿Qué me está diciendo este indicador? Refleja los centavos que por cada peso de ventas la empresa debe mantener invertido en capital de trabajo. Productividad del capital de trabajo. Lo ideal es mantener el número más pequeño posible, pues esto evidencia la capacidad de la empresa de crecer, demandando menos capital de trabajo, o sea, haciendo menos con más. Y así, más caja para los accionistas, lo que hace que su empresa tenga una percepción de mayor valoración, que valga más. Entonces, por eso ese KTNO, ¿cierto? Inventarios, debería tener un rubro pequeñito, cuentas corporativas pequeñitas, no deben de crecer por encima de las ventas, y los proveedores, pero sería muy fácil, que vean. Los inventarios yo los mantengo controlados porque estoy aplicando en un time, ¿cierto? Las cuentas corporativas de mi compañía son sanas, y entonces yo este KTNO lo puedo tener bajito porque es que yo le pago más tarde a los proveedores, caso por ejemplo el ESO. Pero vamos a revisar que eso a futuro nos puede generar inconvenientes. Entonces, ¿para qué se hace esa PKT o esa productividad del capital de trabajo? Este indicador permite monitorear si las decisiones que usted tomó, si la estrategia que usted tomó en el corto plazo está dando resultados. Porque una vez usted evalúe la PKT de un año con respecto a otro, este es el reflejo ¿de qué? De su gestión. Por eso usted ahí no le puede ir a echar la culpa que al contador, que al de compras, que al de cartera, no. Es su gestión como gerente financiero o como gerente general. Si la gente ya no le está parando bolas, digámoslo así, es porque los planes de trabajo que usted hizo no cumplieron o no satisfacieron la necesidad de las compañías. Porque si sus cuentas por cobrar siguieron incrementando, ¿qué significa? Que la de cartera a usted no le paró bolas. Si sus inventarios siguieron creciendo, ¿qué significa? Que el de compra a usted no le paró bolas. Por eso hay tres comités que son imparasitables. O sea que yo siempre debería ir, que es al comité de cartera, al comité de inventarios, ¿cierto? O de compras y estar muy pendiente de los proveedores. ¿Por qué? Porque en esos tres comités se toman decisiones que son gerenciales. Así sea una obra, tengo que hacerle seguimiento. ¿A qué? A esas tres cuentas. Acá pues un ejercicio de un balance que está compuesto por activos, pasivo y patrimonio, donde yo quiero sacar los datos para analizar mi productividad y hallar el KTNO y si estoy poniendo o no el riesgo de la compañía. Entonces, hay una metodología en valoración de empresas que simplemente me determina cómo yo debería analizar mi KTNO.
Entonces, es muy sencillita. Primero, voy a elaborar un cuadro en el que se reactivan las cuentas del KTO de la empresa y su variación porcentual respecto al periodo anterior, utilizando como punto de referencia las ventas, que es la cuenta más importante del estado de resultados. Entonces, tenemos en nuestro ejemplo, acá tenemos que para el año 2 mis ventas fueron de 659 y para el año 1 fueron de 550. Variación porcentual, 20%. Esto mismo usted debe hacer con las cuentas por cobrar, los inventarios, los proveedores, que yo aquí incluí otros, lo que le estaba hablando, yo aquí en las cuentas por pagar, incluí otros gastos por pagar, impuestos por pagar, y eso me da un total de cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. Esos son los que yo le digo. La teoría nos dice que cojamos los proveedores, pero yo también debería tener en cuenta sus gastos por pagar, o sea, todos los pasivos de corto plazo relacionados con el KTNO. Una vez tenga las cuentas por cobrar más los inventarios, le doy el KTO y le resto las cuentas por pagar o proveedores y me da el KTNO. Y hago las variaciones porcentuales. Este cuadrito es sencillito, se le demora 1 minuto en Excel. ¿Qué tengo que tener? Datos reales, datos de la compañía reales, porque si yo ingreso cuentas por cobrar inexistentes, pasivos inexistentes, tengo los inventarios inflados, este análisis no me va a salir correcto. Yo aquí me debería sincerar, ¿cierto? Porque esto no es ni para Adrián, esto no es ni para Pepito, ni para Mariana, esto es para usted como empresa. ¿Y a quién le interesa controlar? ¿A usted como gerente financiero o a usted como dueño de la compañía? Entonces, una vez del KTNO, que es la suma del KTO menos las cuentas por pagar, que en este caso serían 145 menos 80, me da 65, y 165 menos 72, hallo el KTNO, ¿cierto? Y hallo las variaciones porcentuales. Entonces, ya con esto puedo hallar la PKT, o sea, qué tan productivo es mi capital de trabajo. Entonces, ¿cómo aprendimos ahorita a hallar la PKT? ¿Cuál era el indicador de la PKT? Vea, KTNO sobre ventas. Eso es lo que yo hice acá. KTNO sobre ventas. KTNO 65 dividido 550 por 100, esto me da el 11.8. Y 72 dividido 659 me da el 10.9%. ¿Qué significa acá? Y por eso estamos hablando de una metodología para analizar el KT, para analizar la productividad del capital de trabajo. Que bajé de 11.8 a 10.9. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una reducción de la PKT, significa una mejora en la eficiencia operacional, que de mantenerse incrementaría el valor de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo soy óptimo y tengo un buen manejo de este indicador PKT, ¿qué es lo que está pasando? Que estoy haciendo que mi empresa valga más y que mis flujos de caja sean mejores. Ah, bueno, pero yo no me puedo quedar solo con este análisis. Acuérdense que los indicadores hay que analizarlos por todos los lados. Entonces acá me dio una reducción de la PKT, ¿cierto? Pero yo tengo que revisar a qué obedece esa reducción de la PKT. Entonces para eso es el segundo pasito. Entonces dice, voy a validar si esa mejora en la PKT no se debe a una inflación inapropiada en el plazo de pago de los proveedores. Lo que le dije ahorita, que usted tiene muy buen manejo de los inventarios y las cuentas por cobrar. Como es una sumita y como le va a restar los proveedores que son grandes, a eso puede reducir, a eso puede pasar esa reducción de la PKT. Entonces, para ello se evalúan las columnas de crecimiento de estas cuentas con respecto a las ventas. Entonces, ya sé que mi PKT pasó de 11 a 19 y es muy bueno. Entonces, voy a empezar a revisar. Mis ventas se incrementaron en un 20%. ¿Sí o no? Mis cuentas por cobrar se incrementaron en un 21%. Acá ya tengo un plan de trabajo. Porque acuérdense que mis cuentas por cobrar no pueden crecer por encima de las ventas. ¿Sí o no? Mis inventarios crecieron un 9%. O sea que porque pasaron de 89 a 97. Y claro, es que si yo voy a vender más, a mí mis inventarios y mis cuentas por cobrar tienen que crecer. ¿Sí o no? Pero lo que no puede pasar es que crezcan por encima de las ventas. Porque cuando crecen por encima de las ventas es donde estoy destruyendo valor, donde estoy generando fondos insuficientes de flujos de caja y donde estoy cuadrando la caja de los demás y me estoy quedando sin caja yo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Y acá los proveedores en general pasaron de 80 a 93, o sea que incrementaron de 16%. Entonces, si yo fuera un gerente financiero con estos datos, y de inmediato yo tendría que revisar estas cuentas por cobrar. ¿Cómo las revisaría? Acuérdense que los contadores pagan lo general.
y no le podemos echar la culpa al contador, porque es que si la empresa vende, es culpa del contador. Si no vende, es culpa del contador. Si los datos salen mal, es culpa del contador. No, ya es la gerencia financiera la que tiene que ir al detalle. Entonces, deberás de implementar unas estrategias y revisar mis políticas, porque mire que mis cuentas por cobrar pasaron de 56 a 68, incrementando en un 21%. Apenas un 1%, por eso la reducción de la PKT es favorable, ¿cierto? Porque paso de 11,8 a 10,9, porque la gran mayoría de ítems los tengo controlados. Sin embargo, como todo es perfecto, yo tendría que hacer un plan de trabajo para esas cuentas corporales, que de ahí ya sale la estrategia de usted como administrador, qué controles va a colocar, qué montos, qué estudio de crédito está haciendo, si tiene que ir a un contact center para llamar, si tiene que mandar un abogado. A veces nosotros somos muy testarudos y dejamos unas cuentas por cobrar ahí que nos están dañando nuestra gestión por século, século y século. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que algún día me van a pagar. O a veces tenemos que castigar esas carteras, porque resulta que eso también tiene unos beneficios tributarios. ¿Sí o no? Porque yo tuve que haber provisionado las carteras. No quiere decir que porque usted castiga la cartera, no la pueda cobrar. Usted sigue haciendo su gestión de cobro, pero en contabilidad o en finanzas tiene que descargar la cartera, porque si no, esto siempre le va a castigar el manejo del KTNO y de la productividad del KTNO. Segundo paso, entonces el primero, hago el cuadrito, hallo la PKT, reviso si aumentó o disminuyó. Si disminuyó, entonces es positivo. Como es positivo, voy a empezar a revisar si es verdad que sea positivo. Aquí ya determinamos que es verdad, porque es que si los proveedores hubieran incrementado mucho, ¿qué significaba? Que esa reducción de la PKT era favorable, pero porque usted tenía los proveedores sin pagar. ¿Listo? Tercer pasito que usted era de hacer cuando usted va a analizar la PKT. Va a evaluar la columna de variables porcentuales de arriba abajo, empezando por las ventas. Qué pena, esto ya lo acabamos de hacer. Digamos que en este 2 hicimos este paso. Acá simplemente usted revisaba cómo era el crecimiento de las cuentas. Y acá revisaba porcentualmente. Pero el último paso que usted sí va a hacer es que usted ya debe tener unas nociones de unos indicadores de cartera. ¿Cierto? Que esos indicadores de cartera, perdón, esos indicadores de cartera, de inventarios y de proveedores, se llaman indicadores, no son de liquidez, de rotación, ¿cierto? Entre más rápido roten sus cuentas por cobrar, sus inventarios y sus proveedores, usted va a ser más líquido. Entonces, ¿qué me dice? Me hace el favor y me revisa. Estos pues son unos cálculos diferentes que ya cada uno mirará en internet cómo se halla o en un libro de finanzas. Me imagino que muchos deben conocer cómo se hallan los días de cuentas por cobrar, los días de inventario, los días de proveedores. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Que voy a revisar que ese KTNO no haya puesto en riesgo la liquidez de la compañía. Para ello se calculan los indicadores de rotación de inventarios, cuentas por cobrar y de proveedores, que acá en este caso tenemos cuentas por pagar. Entonces, en los días de cuentas por cobrar, ¿qué pasó? Pasaron de 37 a 37. O sea que me estoy demorando 37 días en recuperar, en rotar la cartera. Los inventarios pasaron de 91 a 80. Por eso es que hubo una reducción. O sea que aquí hice una buena gestión. Y los proveedores pasaron de 62 a 55. Entonces, estoy recuperando la cartera cada 37 días y estoy pagando 55 días. Esto es un buen escenario. Vuelve y juega, como apenas nos dio el 21% de la cartera, que quiere decir que acá tengo un plan de trabajo. ¿Listo? A usted le pueden salir varios escenarios de este CATEN, de esta productividad del capital de trabajo. ¿Qué escenarios le pueden salir? Primero, un manejo prudente. ¿Sí o no? ¿Cómo así que un manejo prudente? En este caso, las cuentas del KTNO varían por debajo de las ventas y se muestra una reducción en la PKT. Este es el escenario que acabamos de hacer. ¿Sí o no? Todas incrementaron por debajo de las ventas, excepto pues las cuentas por cobrar, pero digamos que es un punto de equilibrio ahí. Pero ese es el manejo prudente. Todas deben aumentar por debajo de las ventas y mostrar una reducción de la PKT. Entonces, ese sería el escenario óptimo. Pero usted también, ¿qué se puede encontrar? Que es el segundo escenario. Acumulación de fondos ociosos sin detrimento de los proveedores. ¿Esto qué significa? Que las cuentas por cobrar y los inventarios crecen por encima de las ventas. O sea, que mis cuentas por cobrar y los inventarios crecieron al 30%, mientras que mis ventas del 20%, lo que significa que se están acumulando recursos ociosos. Pero estos no están siendo financiados con los proveedores, dado que este rubro crece por debajo o al mismo ritmo de las ventas. En un ejemplo clarito sería
que mis ventas incrementaban en un 20%, mis cuentas por cobrar en un 25% y mis inventarios en un 25%, mientras que mis proveedores solo en un 15%. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy acumulando fondos ociosos, pero que a los proveedores les estoy pagando bien. Este es el segundo escenario que se puede encontrar, ¿cierto? Y ahí van a salir sus planes de trabajo. Tercer escenario que usted se puede encontrar, acumulación de fondos con detrimento de los proveedores. Ojo pues, entonces dice, las cuentas por cobrar y los inventarios crecen por encima de las ventas, lo que significa que se están acumulando recursos ociosos, pero estos están siendo financiados con proveedores, dado que este rubro crece por encima o al mismo ritmo de las ventas. Entonces, un ejemplo numérico sería, ventas incrementaban al 20%, cuentas por cobrar al 25%, proveedores al 25% y cartera al 25%. Acá estoy acumulando, fuera de que estoy acumulando fondos ociosos, porque me está quedando la plata represada en inventarios y en cuentas por cobrar, que para las cuentas por cobrar yo debería tener unas políticas, porque acuérdense que el KTNO tiene que ser pequeñito, no puedo dar unas cuentas por cobrar cada día que aumenten, y para los inventarios debo aplicar un time, o hacer inventarios, sacar obsoletos, no sé, no comprar por comprar, porque es que ya no es el que más stand llene, perdón, ya no es el que más inventarios tenga. ¿Por qué? Porque esos inventarios me generan costos de bodegaje, depende del producto, si son muy perecederos, ¿qué va a pasar con ese inventario? Entonces, ¿qué me dice las finanzas? No, usted no puede tener esos llenos de inventarios, usted debe tener solo lo que necesite. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que la acumulación de esos fondos ociosos con detrimento de los proveedores es que estoy acumulando fondos ociosos, claro, y no le estoy pagando a los proveedores porque todo, o lo tengo en inventarios, o se me está quedando las cuentas por cobrar. Y el último escenario que usted puede encontrar es desvío de los recursos. ¿Y cómo así que es desvío de los recursos? Y acá sí que es más grave la cosa. Las cuentas por cobrar y los inventarios crecen por debajo de las ventas. O sea, que ahí estaría ok. Lo que sugiere que hubo una liberación de caja, que a su vez coincidió con que se toman recursos de los proveedores. Esto significa que se están desviando los recursos y se pone en riesgo la liquidez de la empresa. Entonces, en un ejemplo numérico, ¿qué está pasando ahí? Las cuentas por cobrar están creciendo, en un ejemplo numérico, las ventas crecieron al 20%, los inventarios al 15% y las cuentas por cobrar al 10%, pero los proveedores crecieron al 25%. ¿Qué quiere decir ahí? Que yo no estoy pagando a mis proveedores. Tengo un buen manejo óptimo de la cartera y de los inventarios, pero los proveedores no le estoy pagando. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué pasaría si un proveedor de esos, que es mi principal proveedor de materia prima, me dice, no, es que yo no le voy a seguir despachando? Entonces, aquí es donde hay que entrar a hacer una auditoría, un análisis financiero, porque es que ni siquiera tengo la plata en cartera. Entonces, ¿dónde la tengo? La tengo en la caja, en el efectivo. Muy malo también, porque si la tengo en la caja en el efectivo, ¿qué está pasando? No le estoy pagando a los proveedores. Eso sucede con el éxito, pero acuérdese que cada uno, depende del sector, la estrategia empresarial, tiene ciertas políticas y así van sobreviviendo estas empresas. Pero lo ideal es que usted tenga un manejo óptimo del KTNO, tanto de los inventarios como de las cuentas por cobrar, como de los proveedores. ¿Qué consecuencias o qué castigos tiene una empresa con esos escenarios? Entonces, por ejemplo, cuando hay un desvío de los recursos, ¿qué pasa? Inadecuada financiación del crecimiento de la capacidad instalada. Imposibilidad de cumplir los compromisos con la deuda financiera. Excesivo reparto de utilidades o pérdida de caja. ¿Sí o qué? ¿Qué pasa acá? Yo no tengo ni siquiera el suficiente flujo de efectivo para poder cubrir esos otros compromisos que me mostraba el EBITDA. ¿Sí o no? Ah, también muy importante, que se me estaba olvidando. Cuando yo estoy haciendo flujos de caja proyectados, ¿cierto? Yo tengo que proyectar un KTNO. Si el KTNO varía con respecto al año anterior, voy a volver acá un poquito, por ejemplo este, ¿cierto? Si el KTNO creció de 65 a 72, ¿qué quiere decir? Que en el flujo de cada proyectado, la diferencia la va a tener que restar. O sea, que es una salida de efectivo. O al contrario, si fuera de 72 a 65, fue un manejo más óptimo del KTNO. ¿Qué quiere decir? Que en un flujo de cada proyectado ya no va a tener que hacer una salida en el flujo, sino una entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tuvo un mejor manejo del KTNO. Esa también es la importancia del KTNO en los flujos de cada proyectado.
Y estábamos acá, en los posibles escenarios del análisis del CATE. Entonces, desvío de los recursos, imposibilidad de cumplir los compromisos de la deuda financiera, excesivo reparto de utilidades. También puede pasar eso, es que yo si estoy teniendo un manejo de CATE o cuentas por pago de inventarios bien, pues no le estoy pagando a los proveedores. Pero eso sí, a los socios les reparto utilidades. O estoy teniendo una pérdida de caja. ¿Qué está pasando con la plata? ¿Me la están jineteando o me están descargando consignaciones en cartera sin las consignaciones? O con el tema de los vendedores. Listo. Existe una relación entre el margen EBITDA, que acuérdense que es el margen EBITDA, las ventas sobre el CATNO y la PKT. ¿Qué es la PKT? Es las ventas, perdón, el CATNO sobre las ventas. Entonces, ¿qué me dice otra reglita de las finanzas? Que yo debería revisar hasta cuándo debo crecer. ¿Y cómo así que hasta cuánto debo crecer? Resulta que a veces mi empresa empieza a abrir nuevos proyectos, nuevos puntos de venta, empieza a internacionalizarse o a abrir otro local, ¿cierto? Entonces, este indicador que se llama palanca de crecimiento me permite ver si mi crecimiento está siendo óptimo o no, si está demandando más caja o está demandando menos caja, o si estoy creciendo con rentabilidad. Entonces, ¿hasta dónde debería crecer? ¿Qué tan atractivo es crecer? Entonces, cuando la empresa tiene proyectos nuevos de inversión, deben tener unas precauciones financieras, porque resulta que eso me afecta el flujo de caja. Entonces, para eso nace este indicador que se llama palanca de crecimiento. ¿Qué es la palanca de crecimiento? Refleja la relación que desde el punto de vista estructural se presenta entre el margen EBITDA y la PKT de una empresa y que permite evaluar qué tan atractivo es crecer. Entonces, simplemente son dos porcentajes. Arriba el margen EBITDA y abajo la PKT, que es otro porcentaje. Entonces, matemáticamente nos ha enseñado que dos porcentajes se cancela y ya saca un valor absoluto. Entonces, esta puede tener dos resultados. Si este indicador que acabé de hallar es menor que 1, el crecimiento es desfavorable. ¿Qué quiere decir? Que estoy creciendo por crecer, o que al contrario, ese proyecto se me está comiendo toda la caja. Pero también tengo que revisar cómo está el modelo financiero. Pues si es que yo me creé para perder en 2 o 3 años, pero de todas maneras tengo que darle un tiempo prudencial. Pero esto me permite revisar qué tan favorable fue ese nuevo punto de venta, qué tan favorable es mi nuevo negocio. Entonces, si es menor que 1, el crecimiento es desfavorable. Al contrario, si este indicador, margen EBITDA sobre PKT, me da mayor que 1, ¿qué me está diciendo? Que el crecimiento es favorable. ¿Qué significa eso? Que yo estoy generando más caja en vez de demandarla. O sea, que estoy creciendo, ok. Y que mi proyecto va bien. Este indicador de palanca de crecimiento lo utilizan empresas como Familia, como Bancolombia, como EPM, para revisar todas las inversiones que están haciendo en proyectos, si de verdad están creciendo con rentabilidad, si de verdad están creciendo favorable o desfavorable. Porque esa palanca de crecimiento, así como el mal manejo o el manejo del CATNO, tiene unas consecuencias. Entonces, ¿qué efectos tiene esta palanca de crecimiento desfavorable? O sea, cuando ese indicador me da menor que 1, tiene menor potencial de crecimiento con recursos propios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que crezca es porque tengo que ir a prestarlo al banco o porque el socio o el accionista me tiene que inyectar capital. El crecimiento no incrementará su valor más allá de lo que invierto en KT. O sea, ¿qué me está diciendo? Yo solito no me puedo defender. Si voy a tener que estar siempre pendiente de que me presten o que me incorporen capital. Tiene menor capacidad de endeudamiento. Bancolombia hoy, por Vinsura, analiza esa palanca de crecimiento, porque es que su palanca de crecimiento le está dando por encima de 1, quiere decir que usted tiene más caja. Si le está dando por menos que 1, quiere decir que usted no tiene buena caja. Y obviamente, como no tengo buena caja, no va a poder repartir utilidades. Efectos de esa palanca de crecimiento desfavorable cuando este margen EBITDA sobre la PKT, que se llama PC indicador, me da desfavorable, ¿cierto? Al contrario, cuando eso me da favorable, ¿qué consecuencias tiene? Que la palanca de crecimiento mejora la capacidad de endeudamiento de la empresa y la capacidad de repartir utilidades. O sea, que estoy creciendo bien, estoy vendiendo bien y estoy creciendo sin demandar más caja. La capacidad de endeudamiento mejora con la palanca de crecimiento
y asimismo su capacidad de generar flujos de caja. Entonces, todo lo contrario, cuando es favorable, estoy siendo más efectivo. Y estos son como los indicadores, pues son indicadores, productividad de KTNO, margen EBITDA y un uso eficiente de la capacidad instalada. ¿Eso a qué me apunta? ¿Eso a qué me apunta? A un mayor valor de la empresa, a un mayor valor de la compañía. Por eso, ustedes gerentes financieros, ustedes directores contables, ustedes dueños de empresas, ustedes deberán estar monitoreando todos estos indicadores. Tanto la productividad del KTNO que la acabamos de ver, como el margen EBITDA y el uso eficiente de esa capacidad instalada de la compañía. Yo cómo mejoro ese indicador de PKT, revisando mis cuentas por cobrar, haciendo políticas de inventario y teniendo políticas con los proveedores, revisando qué clientes me deben, cómo me deben, cómo estoy haciendo el estudio de crédito, porque es que vender es muy fácil, y aquí pues porque no me pueden decir nada los comerciales, pero vender es muy fácil, pero vender de contado es lo difícil, recuperar la cartera. Entonces el ejemplo que yo le coloco a mis estudiantes es cuando la señora vende productos, ¿cierto? Entonces va a la casa de la suegra y lleva la cajita de productos, y una le saca un labial, otra le saca yo no sé qué, y otra le saca un removedor, cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Al final, una le pagó, la otra le dijo que en estos días le pagaba, y la otra solamente le vendió el 50%. ¿Qué vendió? Solo lo que recibió en efectivo, porque ya le va a dar pena cobrarle a la cuñada o a la suegra. ¿Qué hizo ahí? Una venta, sí, pero en efectivo no. Entonces, así mismo nos pasa a la empresa. Entonces, los comerciales los comerciales con los financieros tienen que hacer un trabajo integrado, que no es solo vender por vender, es vender con rentabilidad, es vender con crecimiento, es analizar todos estos conceptos en términos de valoración de la compañía. Por eso hay empresas que toman decisiones que dicen, no, es que yo no voy a vender sino de contado. Entonces, por ejemplo, Arturo Calle dice, no, yo no voy a vender sino de contado. Hay unas que se pueden dar de lujo. En el medio donde nosotros estamos, no se puede dar uno ese lujo, pues, de decir que no va a vender a crédito. Pero ¿qué pasa? Si tengo que establecer unas políticas y estar monitoreándolos. ¿Por qué estar monitoreándolos? Porque es que, y las políticas son para cumplirlas, y más esas políticas de cartera, más esas políticas de inventario. Si usted tiene, usted a sus clientes los debe clasificar por clientes A, por clientes B, por clientes C. El cliente A solamente tiene un tope de 70 millones y de ahí no me puedo pasar. Cuando ese cliente se pase, a usted le da el sistema, generar una alerta, porque es cuando usted le dice, no, tranquilo, lleve más, en estos días le pago. Eso en estos días le pago. ¿Qué pasa si ese cliente no le vuelve a pagar? También yo tengo que hacer escenarios. ¿Qué tipo de escenarios? Si mi cliente número uno, que es el que me compra todo en efectivo, no me paga, ¿qué va a pasar qué va a pasar con mis proveedores? Entonces, por eso es muy importante ese manejo, ese KTNO, que todo eso se refleja en los flujos de efectivo. Entonces, flujos de efectivo no solamente son ingresos menos costos menos gastos, sino que hay otras variables, como el servicio a la deuda, como el incremento en KTNO, como la reposición de activos fijos. Vea qué importante es que usted con los mismos activos fijos no puede seguir operando. Usted con las mismas máquinas, con los mismos computadores no puede seguir operando. Entonces, de su plática de diciembre, cuando usted está haciendo su flujo de efectivo, tiene que ahorrar un rubro, ¿cierto? Para las inversiones que tenga que hacer en KTNO y para las inversiones que tenga que hacer de activos fijos. Yo creo que con esto vemos la importancia de este tema del manejo del KTNO en una compañía. De todas maneras, esto tiene mucha tela por cortar, porque muchachos, porque resulta que es que eso depende del tipo de empresa, eso depende del sector, eso depende de la administración, de la gerencia, pero lo que sí es muy claro es que si no establecemos políticas y no las hacemos cumplir, muy fácil se nos puede ir el desagüe de los flujos de efectivo en ese mal manejo del KTNO, ¿cierto? Este es un sencillito, pues que ya ustedes lo deben de conocer, pero lo quiero retomar en este ratico, que es el concepto de rotación. Y este se hace con los días de ¿qué? De liquidez, con los días de rotación de los proveedores, de los inventarios y de las cuentas por cobrar. Este es simplemente cuánto me estoy demorando desde que tengo un efectivo hasta que adquiero la materia prima, pago los costos, lo convierto en la conversión de materia prima, lo convierto en producto terminado, luego lo vendo y genero cuentas por cobrar y vuelve a ser efectivo. Entonces, esto es el recorrido, ciclo de caja o de liquidez que está haciendo un pesito.
desde que yo lo pongo a producir. Entonces, para eso, uno tiene esta formulita. Ciclo de caja. Cojo los días de inventario que salen de un indicador de la rotación de inventario, más los días de cuenta por cobrar, menos los días de cuenta por pagar. Los días que el indicador, el resultado que me da ahí, son los números, el número de días que se está rotando un peso desde que lo pongo en el proceso productivo. Yo lo debiera comparar siempre con el año anterior, con el mes anterior, porque entre más días yo me esté demorando en cumplir ese ciclo de caja, menos líquido soy, menos efectivo soy. Entonces también les quería como compartir para que usted revise ese ciclo de caja de su compañía. Días de inventario más días de cuentas por cobrar, menos días de proveedores. Y por último, y no menos importante, acá les tengo un ejercicio sencillito, pues, de los que uno no hace como profesor, ¿cierto? Que dice, vea, una empresa en el año 2019 tuvo unas ventas de contado por valor de 412 millones. Tuvo un margen EBITDA, que usted ya lo sabe calcular, que ¿cómo sería ese margen EBITDA? Las ven, ¿cómo sería ese margen EBITDA? Sería el EBITDA sobre las ventas del 37% y una PKT, que es una productividad del capital de trabajo del 36%. ¿Cómo hace esa PKT? Ustedes ya saben cómo la vimos ahorita, o el cateneo sobre las ventas. Entonces me dice, ¿de cuánto efectivo dispone la empresa en el año para el pago de impuestos, servicio a la deuda, reposición de activos fijos y dividendos? Entonces simplemente yo que digo, cojo las ventas, ¿sí o no? Ya sé hacer el margen EBITDA, que es el EBITDA sobre las ventas. ¿Sí o qué? Ya sé hacer la PKT, que es KTNO sobre las ventas. ¿Qué es KTNO? Inventarios, más cuentas por cobrar, menos proveedores. ¿Sí o no? Ahora digo, efectivo generado, simplemente cojo las ventas y las multiplico por el margen EBITDA. ¿Sí o qué? Y eso me da 153 millones. ¿Y qué efectivo requiere mi operación? Cojo el APKT por las ventas y eso me da 148 millones. ¿Qué quiere decir? Que esos 153 fue el efectivo que generó la operación. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo las ventas y las multiplico por el margen EBITDA, ese fue el efectivo que generó. Pero yo estoy requiriendo, de acuerdo a mi PKT, 148 millones. Cuando hago el efectivo disponible, ¿cierto? Que eso sería el efectivo generado menos el requerido. Aquí me está dando o un superávit, ¿cierto? Que es este 5.280.000, o al contrario, una falencia de ese efectivo. Por eso, el buen manejo de ese margen EBITDA, de ese PKT, es indispensable para el manejo de la compañía. Este ejercicio también usted debe hacer en su compañía para revisar cómo le está dando, cómo está generando sus ingresos, cómo está generando sus gastos. Hay infinidades de material en internet y en todo esto, pero usted ¿cuándo aprende? Cuando usted le empieza a analizar de su empresa. Porque es que yo acá les doy o les estaba explicando la táctica o la técnica. Ya los datos los tiene que analizar usted dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del sector. Y muchachos, pues ya se nos alarga esta capacitación, pero en un próximo seminario, que espero que la Cámara me invite, podemos hablar del EVA, ¿cierto? Que el EVA es un indicador de generación o exclusión de valor. Entonces ya no ve que las empresas hablen de quién es el que más genera utilidad o pérdida, sino que las empresas que generan o destruyen de valor. Todo esto que les acabo de explicar le pega directamente a la destrucción o generación de valor. Entonces, cuando ya les aconsejo que consulten cómo se calcula el EVA en una compañía, que siempre estamos hablando de operación, de la utilidad operativa, de la BODI, ¿sí o qué? Para calcular ese EVA, EVA es igual a BODI menos activos netos de operación por UA, costo de capital, pues que no hablamos de eso en este ratico, pero que en una próxima la podemos hacer. Cuando usted calcula eso, usted puede revisar si su empresa está generando o destruyendo valor. ¿Eso qué me ayuda a mí a revisar? Si yo voy a ser sostenible en el tiempo. Ese indicador del EVA. Y todo esto que le acabo de explicar, buen manejo del KTNO, manejo del margen EBITDA, técnicas del inventario sencillitas, gestión de cartera, gestión de proveedores, ¿eso a qué aplica? A que usted está generando, destruyendo valor.
Entonces, cuando el comercial va y vende por vender, simplemente por vender, digámoslo así, generando una cartera incobrable, eso es una clara destrucción de valor. Por eso reitero, los dos, el financiero y el comercial, deberán ir siempre de la mano. Porque es que cuando yo le estoy diciendo yo de más, le estoy cuadrando el flujo de caja al otro. Yo espero que con esto les haya quedado un poquito claro de que hace parte este tema de KTNO. De todas maneras, mi correo es robinson527@hotmail.com por si tienen alguna duda. Yo me imagino pues que de acá de la cámara les compartirán el material porque el conocimiento tiene que ser compartido. Yo soy profesor, pero también estoy en el área productiva, entonces no soy profesor o simplemente de tablero, entonces digamos que uno lo vive. Entonces eso también es importante a la hora de las experiencias que uno trae de las compañías. Espero que les haya aportado algo, me alegra mucho saludarlos, ojalá todos se cuiden y estoy atento por si tienen alguna duda. Ya. Profe, por ahí hay una que nos escribieron y dice, en una empresa de servicios se analizaría solo con cuentas por Me vuelves a repetir que se te fue cobrar. se te fue. Aló, aló. Hola. Aló, aló. Hola. Listo. Dice así, No, en una sí, se empresa, fue. ¿me escucha? Ya sí te estoy escuchando. ¿Me escucha? Sí, ya sí le estoy escuchando, dime. ¿Sí me escucha, En una empresa profe? de servicios, aló, un poquito. Voy a llamar a la compañera por acá para que me haga la pregunta antes de que termine. Profe, ¿ya me escucha por acá? Sí, ya sí, decime. Bueno, la pregunta es, ¿en una empresa de servicios se analizaría solo con cuentas por cobrar? Sí, claro, lo que pasa es que en las empresas de servicios, pues no tenemos, digamos que inventario, ¿sí o no? Inventario de productos. Pero usted también en una empresa de servicios lo podría revisar con, por ejemplo, el inventario intangible. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que vendía como recargas y sin car, entonces yo siempre tenía que tener como una bolsa pues se le compraba a Tigo o a Claro para tener pues pues sí, como el inventario de poder empezar a distribuir. Entonces, por ejemplo, en esa empresa lo hacíamos con ese inventario intangible. Pero en la de servicios usted perfectamente lo puede hacer con las cuentas por cobrar, con los proveedores y con las ventas. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué pasaría con el dinero en caja en empresa de servicios? ¿Se incluye en algún rubro? El dinero en caja, pues el dinero que tienen en caja lo tengo que tener en la cuenta de caja o de bancos. Pues si es que entiendo la pregunta. ¿Qué pasa a nivel de finanzas? Que usted tampoco deberá tener un rubro muy importante o significativo en caja o bancos, porque ¿qué quiere decir? Que usted eso no le está generando rentabilidad. Por ejemplo, yo que soy del sector público, nosotros no podemos dejar la plata o los recursos en cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque eso me genera un detrimento patrimonial. Así mismo deberán pensar un administrador o un gerente.
que no debe dejar de plata en las cuentas corrientes porque eso no le está generando ninguna rentabilidad, entonces no la puedo dejar en caja. Sí, que le queda clara la explicación. ¿Listo? ¿Alguna duda Bueno, más? por ahora ya no hay más preguntas. Agradecemos a todos por conectarse con nosotros, al profe Robinson Rivera por haber compartido su valioso conocimiento y experiencia en este espacio, e invitarlos a seguir consultando nuestra programación de capacitaciones en www.ccoa.org.co. Les agradecemos todos por su participación y les estaremos enviando a sus correos una pequeña encuesta para evaluar esta intervención y muchas gracias. Bueno, estén muy bien. Bueno, pero muchas Bueno. gracias. Hasta luego.